Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. En nuestro programa de hoy tenemos a nuestro querido amigo Emilio Carrillo, Benito. Hay que recordar que ha sido hasta hace muy poco tiempo el primer teniente alcalde de Sevilla, pero él es escritor de obras importantes como los Códigos Ocultos o Buscadores, y es conferenciante y promueve cursos para los buscadores, las personas buscadoras que quieran ampliar su conciencia. Con él vamos a tratar un tema que yo creo que es un poco complicado, que se trata de la segunda venida de Jesús. Este es un asunto apasionante del que, como ustedes sabéis, pues no habla ni la Iglesia de este asunto. Con el que vamos a tratar esta incógnita y sobre el que es difícil tener una versión acabada sobre la segunda venida de Jesús. Emilio intentará responder a estos interrogantes describiendo la segunda venida como un salto dimensional y un proceso interactivo ligado a la configuración de un Mesías colectivo. Con él vamos a hablar de este tema dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote de nuevo y estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola, Emilio. Muy buenas, Ángel. Encantado de que estés aquí. Por mi parte también. Viene muchas veces, la verdad que viene muchas veces. Afortunadamente. Pero cada vez que viene nos duele un poco la cabeza. Bueno, eso lo siento. De las cosas que dice. Me alegro de venir, pero lamento que me duele la cabeza. Voy a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, desearles, lógicamente, que tengan un buen programa. Y yo creo que esto siempre sirve, aparte de practicar la confraternidad entre seres humanos, sirve para que aprendamos cada uno un poquito más siempre de los demás, ¿no? Emilio, lo que traemos hoy es un tema importante. Ha sido idea tuya, ¿eh? Ya, pero al que yo me he brindado con mucho gusto. Reconozco pero que es un tema trascendente y potente. Reconozco que te he metido en un tema importante, porque nadie habla de la segunda venida de Jesús. Verás que no hay ni editoriales, ni en la prensa, ni artículos, ni cosas que entren en profundidad en ese tema. Y la Iglesia no lo plantea nunca, porque la Iglesia lo plantea en todas las misas, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pero ya está, no hay nadie que teorice sobre el tema ese. Eso es cierto, pero también, Ángel, no deja de ser verdad que actualmente hay muchas personas que están hablando de eso. Eso sí, depende de la escuela espiritual a la que pertenezcan. Hablan con relación a la segunda venida de Jesús de forma o con terminología diferente. En el mundo oriental no hablarían de Jesús, hablarían de lo que son las fuerzas y las energías búdicas, o nos hablarían de la llegada de un avatar, no hablarían de Cristo Jesús. En nuestra tradición espiritual hablamos de la segunda venida de Jesús, pero es algo que ha estado presente y está presente en todas las corrientes espirituales. Y también hay algo que yo creo que es trascendente, Ángel, y es que hoy día la ciencia, que va por su camino, pero en ese camino que está recorriendo, consciente o inconscientemente, siendo o no su objetivo, nos empieza a dar una serie de informaciones que son de carácter científico, que curiosamente nos empiezan a comprender mejor y a poner en su sitio cosas que están escritas hace miles y miles de años. Entraremos en ello ahora con mucha tranquilidad, pero pongo solamente un ejemplo. Cuando en los evangelios se describe el momento de la segunda venida como una enorme luz resplandeciente que va de oriente a occidente y que llena todo el cielo, bueno, ¿qué fuerza, qué personalidad, qué figura espiritual puede tener semejante impacto? Pues mira por dónde, desde el siglo XX, teoría de la relatividad, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, teoría de cuerdas, o la teoría del principio holográfico, que es la última premiada con los premios Nobel, nos están hablando de las dimensiones y de lo que suponen los cambios dimensionales, que estamos viviendo en una dimensión que los científicos llaman la tercera, pero hablan de que hay otras dimensiones, por ejemplo la cuarta. Bueno, pues cuando científicamente nos describen cómo es un salto dimensional, se parece enormemente a esa luz resplandeciente que llena todo el cielo de oriente a occidente. Que podría darse el caso de que alguien no viera ni la luz resplandeciente, porque no está en condiciones de observar un cambio de esa envergadura. Ahora, cuando vayamos profundizando en lo que la segunda venida representa, es muy importante ligarlo, hablando de la tradición cristiana, aunque podríamos utilizar terminología también en otras tradiciones, pero por atenernos a un guión
que sea además el más cercano a las personas que siguen este espacio, si seguimos con terminología cristiana, es muy importante tener en cuenta que Jesús, Cristo Jesús, Jesucristo, insiste en sus mensajes sobre el hecho de que para vivirlo a Él hace falta sembrarlo. Y Él dice, me recogerá quien me siembre. Y hay una tradición teológica muy importante en toda la historia de la cristiandad que nos habla del Cristo interior como una potencialidad de hombre nuevo que tiene el ser humano. La segunda venida en este sentido es un proceso, y lo vamos a ver con tranquilidad, interactivo. Es decir, es un proceso donde se da una serie de circunstancias, diríamos exógenas, a ti o a mí, como cuando del invierno pasamos a la primavera, hay una circunstancia exógena. Yo diría que eso es una circunstancia de recarga energética, de una vibración más potente, más pura, pero ojo, después también hay lo que coloquialmente se ha hablado de un trabajo interior. A mí la palabra trabajo no me gusta, pero sí lo que hay es una labor de siembra, y esa labor de siembra lo que hace es que tú puedas recoger ese Cristo interior. Y finalmente hay una conexión entre la fuerza que viene de fuera y la fuerza que tú estás despertando en tu seno. Claro, ambas son circunstancias sine qua non. La segunda venida se mueve dentro de lo que son los ciclos cosmogónicos que posibilitan que vengan fuerzas de fuera, fuerzas energéticas, conscienciales, espirituales, pero como segunda condición sine qua non, cada ser humano tiene que hacer una propia labor de despertar, de siembra y de recogida de su propio Cristo interior, de modo y manera que aquel ser humano que no haga esa labor de siembra y recogida, por mucho que desde fuera venga fuerza, por mucho que desde fuera venga el propio Cristo, el propio avatar, la propia energía que ellos representan, no lo va a visualizar, no lo va a vivir, no lo va a vivir de manera consciente. Y es curioso, Emilio, que en los evangelios oficiales no haya visto algo que he visto en un evangelio apócrifo, no me acuerdo si es Felipe o Santiago, que dice, no busques fuera lo que está dentro de ti. Toda la tradición cristiana es insistente sobre esa dimensión crística que todos tenemos. Pablo de Tarso, en sus cartas, nos hablaba incluso de lo que él ya sentía, de que había despertado ese Cristo interior hasta el punto que llega a afirmar, no soy yo. Yo soy el que vivo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Esa vivencia interior de Cristo es el despertar de esa dimensión que todos los seres humanos sin excepción tenemos, pero que hay que despertarla. Hay que despertarla en un contexto donde se dan las circunstancias propicias, las exógenas, las que vienen de fuera, para que el cambio se produzca, pero hay que hacerlo también de una forma personal y compartiendo la experiencia con muchos seres humanos. Yo diría en este sentido, Ángel, que la segunda venida no es algo que afecte solamente a una parte de la humanidad, sino que es algo que afecta a la humanidad en su conjunto y es algo que afecta al planeta Tierra, cosa que yo sé que es más difícil de entender. Por las razones que sea, la Tierra, muchos seres humanos lo vemos como un espacio en el que desarrollamos nuestra vivencia, pero ya está. Y no nos percatamos que la Tierra, la Madre Tierra, es un ser vivo. Y es un ser vivo que tiene también sus propios procesos energéticos, sus propios procesos conscienciales, sus propios procesos espirituales. Y la Madre Tierra también vive, yo diría que incluso antes que la humanidad por delante, el proceso de cambio que la segunda venida representa. Es un cambio de vibración, es un cambio energético. Hoy día son muchas las personas que nos están asegurando que lo que sienten en sus meditaciones, lo que sienten en su práctica espiritual, lo que sienten en su cotidianidad, es que la Tierra empieza ya a vibrar de un modo distinto. Es como cuando estamos en el mes de febrero, depende de la zona en la que estemos viviendo, pero vamos, en finales de febrero, principios de marzo, y empezamos ya a sentir que hay un cambio en la climatología. Y vemos después como ese cambio en la climatología que ya empezamos a sentir después se va plasmando. Y empiezan a aparecer el azar en los naranjos o empiezan a aparecer la amapola en el campo. Yo diría que en el momento, para ir detallando más cosas, el momento en el que nos encontramos ahora es precisamente ese. Es un momento de donde la primavera, la venida, está muy próxima. Cuando se decía en los evangelios el reino de los cielos está muy cerca, está cercano, claro, eso está escrito hace 2000 años. Se puede pensar, ¿por qué ahora? Bueno, pues el ahora está dicho el porqué, curiosamente, por muchas corrientes espirituales, que no son solamente corrientes cristianas. Está dicho por muchas tradiciones
ancestrales, desde los aborígenes australianos hasta los hopis de Norteamérica, por muchas culturas de América Central y de América del Sur. Está dicha en corrientes orientales ligada al budismo y ligada al mundo hindú. Está anunciado ese momento, y ese momento está inscrito en un escenario y en una circunstancia de ciclo cosmogónico. Y la tradición cristiana, quizás con un tinte apocalíptico, o porque nos va a la marcha y todos nos gusta verlo en tinte apocalíptico. Y a ellos también les interesaba. Y a ellos también posiblemente le interesaba y le interese. Cuando nos habla de la segunda venida se nos dice con claridad: no sabréis ni el día ni la hora. Será como un rayo. No sabéis ni el día ni la hora. Sabemos que no vamos a saber el día y la hora, pero ojo, la tradición cristiana, ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que se dedica íntegro a este asunto. Bueno, pues lo que sí se nos describe es el escenario. Y el escenario, cuando uno analiza la realidad actual, la verdad es que se parecen como dos gotas de agua. Porque es un escenario donde el mundo exterior va creciendo en turbulencias, va creciendo en conflictividad, va creciendo en lo que es su carácter, vamos a llamarle agrio, desarmónico, desequilibrado. Pero en paralelo, y a pesar de eso, en ese contexto no propicio aparentemente, se empieza a producir una regeneración interior de los seres humanos. Es decir, muchos seres humanos empiezan a sentir, a experienciar, a vivenciar cosas extremadamente hermosas. Y el proceso de tensión exterior parece que no solamente no está mermando, sino que es incluso un acicate para ese despertar interior. Yo creo que de las personas que están aquí presentes, que nos acompañan en el programa, y de las muchas personas que lo siguen en radio y en televisión, ¿cuántas, y yo el primero, no habremos sentido eso, Ángel? No habremos sentido que han sido circunstancias, entre comillas, exteriores, de apretones energéticos, de apretones vivenciales, los que nos han abierto puertas absolutamente insospechadas en nuestra evolución y en nuestro despertar conciencial. Pues bien, lo que se nos describe en los textos cristianos, en consonancia con otros muchos textos, es que la segunda venida, su preámbulo, es un mundo conflictivísimo. Mateo nos habla que primero serán los tiempos de la desolación, después vendrá la gran turbación y después ya la releche, lo de anticristo, una cosa tremenda, pero en paralelo va a ir surgiendo algo bellísimo, que es precisamente ese proceso interactivo, donde una fuerza exterior, que tiene que ver con procesos cosmogónicos maravillosos, va enlazando también con un despertar interior. Y todo, Ángel, y esto es mi sentir, de una forma natural. Es decir, no pensemos en la segunda venida como que allí hay alguien en no sé qué planeta o en no sé qué dimensión que está con la regla y el cartabón, con el compás, ahí haciendo los cálculos, ahora vengo, ahora... Es como la naturaleza. La creación tenemos que verla como una gran obra de la naturaleza. Y de la misma forma que una amapola no crece debido a que un ingeniero diseñe su crecimiento, sino que es un proceso natural, la segunda venida, ese proceso interactivo, ese proceso de cambio de dimensión hacia una dimensión más pura, más placentera y que nos va a posibilitar cosas hoy prácticamente inimaginables para la humanidad, se inscribe en un proceso natural, plenamente natural, y que va a ser muy hermoso vivir, y lo vamos a vivir. Emilio, ¿tú entiendes entonces que, o podemos entender, que todo este proceso que se está produciendo en el planeta cercano ya al 2012, la terminación del año cósmico que plantean los mayas y tal, es un elemento que nos ayuda a ponernos al día para entrar en ese proceso de cambio trascendental? Fíjate que las tradiciones como la maya, que eran grandes matemáticos, nos acercan a ciclos cosmogónicos que nos aportan fechas. La tradición cristiana no nos da esos datos. Lo que sí nos describe es el escenario. Sí. Y la verdad es que si uno va casando esas informaciones matemáticas con los escenarios de distintas corrientes espirituales, las cosas van casando. Y ese casamiento se une a algo que yo le doy mucha importancia, y es el sentir de cientos de miles, de millones, posiblemente de cientos de millones de seres humanos. Yo creo que a veces perdemos la perspectiva de lo que espiritualmente, y utilizo el término adrede y con todo su contenido, los cambios espirituales tan profundos que está viviendo la humanidad en muy poco tiempo. La cantidad de personas que su espiritualidad la están viviendo ya hoy libres, como una espiritualidad en libertad,
una espiritualidad no atada a dogmas, una espiritualidad no atada a jerarquías, es una espiritualidad que está derrumbando todos los edificios que hasta ahora existían. Emilio, vamos a seguir hablando de este tema interesantísimo, pero no tenemos más remedio que pegar un pequeño corte en el programa, pero volvemos enseguida. Magnífico. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito y estamos hablando de la segunda venida del Maestro Jesús. Yo digo el Maestro Jesús, la Iglesia dice nuestro Salvador Jesucristo, pero es más cercano el Maestro Jesús, ¿verdad? Sí, yo diría que más que maestro es maestro de maestros y de ángeles, ¿no? Es algo que está muy por encima del calificativo de maestro. En cualquier caso, él no lo dijo, es la vida hacia el Padre. Hay una cosa que he estudiado últimamente de descubrimientos científicos de última hora, donde se descubre lo que dice Jesús, que todos los seres humanos somos uno, y que hay como si fuera no el éter, porque el éter dice que no existe, que puede unir a todos los seres humanos con el cosmos y con nosotros mismos, sino es otra energía distinta que es la que nos une a todos nosotros. O sea que viene la ciencia a decir que lo que Jesús planteaba como el elemento clave y principal de su venida, entiendo yo, era decirnos a todos que somos hermanos y que somos uno con Él y con el Padre. Y además, Ángel, no solamente todos los seres humanos formamos una red, sino que formamos una red en el contexto de un ser vivo, que es el planeta, con todo, unidos al planeta Tierra, unidos a todas las especies, a toda la naturaleza del planeta Tierra, y un planeta Tierra a su vez unido a lo que es un sistema solar, a lo que es una galaxia, a lo que es un universo y posiblemente un multiverso. Todo está en perfecta unión, todo está ligado, nada está fragmentado, no hay separación. De ahí precisamente que cuando hablamos de los cambios tengamos que verlo en procesos que yo utilizo el término cosmogónico, pero que podría también utilizar el término, antes lo apuntaba, naturales. Son procesos naturales, cíclicos, que afectan a la naturaleza de la creación y que está afectando a la humanidad, pero está afectando al planeta Tierra, está afectando a nuestro sistema solar. Cuando hablamos del 2012, sí me gustaría precisar, Ángel, que tal como yo lo siento, yo no veo el proceso de cambio como un cambio de una noche o de 3 días. Yo veo un proceso de cambio que en nuestra terminología humana diríamos que es prolongado en el tiempo. Mateo nos habla de 3 fases y las 3 fases, no, por lo que él nos cuenta, no son fases que duren minutos, son fases que duran posiblemente generaciones. Con lo que posiblemente se esté abriendo ahora es la puerta del cambio. Hablando en términos científicos, lo que se estaría abriendo es el portal interdimensional que posibilita que pasemos de la 3ª dimensión en la que estamos a la 4ª dimensión. Una dimensión más limpia, una dimensión donde nuestros sentidos físicos, al tener una modalidad de vida no tan material como la que tenemos, van a ser sentidos con mucha más capacidad de percepción, donde, por ejemplo, darnos cuenta que estamos todos ligados en 4ª dimensión es como decir que aquí hay luz, es que lo vemos, lo sentimos permanentemente, porque no estamos tan ligados a la densidad propia de la 3ª dimensión. Y lo que se está abriendo es el portal dimensional, de la 3ª a la 4ª dimensión. En ese sentido, y para que las personas que sigan el programa puedan tener algún elemento que, en lugar de originar confusión, porque el término dimensión origina confusión, pueda servir para aclararlo, tenemos un ejemplo muy cercano que es la música, la escala musical. Yo creo que todos somos conscientes que un pentagrama, una partitura, tiene una serie de notas musicales. Y el compositor, al principio, nos dice la clave en la que hay que tocar esas notas musicales. De tal forma que si el compositor dice esto es una composición, una sonata para piano en sol, como tú te empeñes en tocarla en mi o en fa, eso es la disintonía absoluta. No se consigue la armonía, la melodía, la belleza que el compositor ha querido crear con su obra. El salto de dimensión es un salto vibratorio, energético, espiritual, en el que los seres humanos lo que vamos a hacer es precisamente cambiar nuestra clave vibratoria. El despertar el Cristo interior es el despertar dentro nuestra una serie de sentimientos, una serie de experiencias, una visión de las cosas que realmente es como poner una clave musical distinta de la que hasta ahora ha habido antes del pentagrama. Yo creo que todos sabemos, muchas personas sabemos,
que cuando empezamos a ver las cosas de manera distinta, las cosas empiezan a ser distintas. Oye, los hechos son los mismos, pero yo lo experimento de modo distinto. ¿Por qué? Porque yo he producido ahí algo, un cambio, que la ciencia lo llamaría vibración, que hace que las cosas parezcan distintas. Lo que vamos a vivir, de hecho, es un cambio energético, dimensional y vibratorio en confluencia en el proceso natural, pero vivido por nosotros mismos. Y yo, Ángel, aunque parezca un auténtico disparate, aquí estamos para sincerarnos y hablar con claridad, yo tengo la sensación de que aunque el proceso de cambio, de salto dimensional, este proceso interactivo, de despertar de Cristo interior, pero que a su vez es originar un Mesías colectivo entre todos, ese proceso, que va a ser un proceso en nuestra terminología prolongado, es un proceso que para muchos seres humanos, para todos los seres humanos que quieran, se va a abrir ya. Es decir, que el famoso ciclo del 2012, todo lo que ello conlleva, es abrir la puerta. Y en el momento en el que esa puerta está abierta, ya va a haber seres humanos que, si quieren, conscientemente, van a poder empezar a vibrar ya aquí, en estos momentos, de un modo que le va a posibilitar ver las cosas de manera distinta. Que van a ver el amor que inunda todo. No van a ver el odio, no van a ver la confrontación. Van a ver la unión y la red que hay entre todos. No va a ver la división, no van a ver la fragmentación. Van a comprobar que otros congéneres siguen viviendo en clave de dualidad, siguen viviendo en clave de enfrentamiento, siguen viviendo en clave de dolor, pero ellos comprobarán que al haber cambiado su vibración, su dimensión, las cosas son distintas. Pero no son distintas mentalmente, es que son distintas de verdad, es que son distintos de cómo tú te muevas, de cómo tú vives tu vida, de cómo tú las disfrutas. Eso es algo tan maravilloso que es lo que se está abriendo en estos momentos. Y eso yo creo que somos muchos seres humanos los que lo estamos sintiendo, Ángel, muchos seres humanos. Yo creo que se adivina, podemos recordar que hacía 10 años, por ejemplo, eran muy limitadas las personas que se planteaban problemas de tipo espiritual, pero eso hoy está al orden del día, ¿eh? Sí, pero es una espiritualidad, antes lo comentábamos, en libertad. Claro. No es una espiritualidad constreñida a los dogmas, a lo que aquel me diga, al sentimiento de culpa, al sentimiento de pecado. Es una espiritualidad de una enorme libertad, y es una espiritualidad, Ángel, donde el despertar consciencial, para que esa vibración interior, vamos a llamarle crística, empiece a renacer en nosotros, empiece a regenerar en nosotros, para que esa vibración vaya cogiendo fuerza, ese despertar consciencial hay que unirlo a algo tan sencillo, porque hay personas que viendo el programa dirán, bueno, ¿y yo qué hago para que mi Cristo interior, para que esa dimensión que yo tengo ahí se despierte? Es simplemente, ni más ni menos, que ligar conciencia y coherencia. Si no eres coherente, no hay cambio conciencial. Y la conciencia y la coherencia, afortunadamente, no es conseguir tesis doctorales ni premios Nobel, es algo que está abierto a la gente sencilla, tal como dice Jesús en los Evangelios. Gracias, Padre, porque has puesto de manifiesto estas cosas a la gente sencilla y se lo ha ocultado a los sabios y entendidos. La coherencia es sencillez, es naturalidad, es ir por la vida compartiendo, siendo solidario. Tengo poco o tengo mucho, pero lo que tengo también lo estoy compartiendo con los demás, y es empezar a vivir de un modo en donde, Ángel, en la medida en que el cambio vibracional se va produciendo, nos empezamos a dar cuenta de algo que yo no tengo ninguna duda que dentro de 1 o 2 años muchísimos seres humanos no es que lo vayan a saber, es que lo van a practicar. Y es que la mente es un magnífico instrumento para andar por este mundo, pero no podemos quedar atrapados por las autolimitaciones mentales que nos ponemos. Por las creencias anteriores. Por las creencias antiguas, por los viejos paradigmas. Nos dicen que va a haber un mundo nuevo y que se van a cambiar los paradigmas. Los paradigmas, es decir, la forma de ver el mundo se va a cambiar porque los seres humanos vamos a cambiar. No vamos, estamos cambiando ya la forma de ver el mundo. Ese cambio en nuestra percepción de las cosas nos va a permitir ir más allá de los estrechos marcos en los que hasta ahora nos hemos metido con el tema de nuestra mente. Tenemos que ser conscientes de que somos hijos del Padre, es decir, somos seres divinos, que es verdad que estamos en esta dimensión, que es una dimensión densa, y que no estamos aquí porque se nos haya expulsado de no sé dónde, estamos aquí
para vivir unas determinadas experiencias, posiblemente para hacer que el Cristo y el amor renazca y tenga fuerza en esta dimensión un tanto complicada, por decirlo de alguna forma. Estamos aquí para algo maravilloso y sensacional, pero estando aquí no dejamos de ser divinos, y lo que nos vamos a dar cuenta es de que somos, algo que tantas corrientes espirituales están remarcando en los últimos tiempos, co-creadores de la realidad. Y es que si tú y yo, Ángel, queremos, junto con otros seres humanos, cambiamos la realidad de las cosas. Las cosas serán distintas porque tú y yo hemos decidido que sean distintas. Fíjate por dónde la teoría científica del principio holográfico lo que nos dice precisamente eso, es que todos los seres humanos conformamos con nuestra conciencia y nuestras decisiones, conformamos una especie de holograma, de matriz holográfica, que es en la que vivimos. Y la vamos a cambiar, Ángel, la estamos cambiando. Y donde dice que somos cada uno de nosotros muy importantes. Somos, claro, es que en una red no hay parte que no sea importante, que se lo digan a los pescadores, como la red en cualquier sitio tenga un roto, la red ya no vale, por maravilloso que sea el resto de la red. Entonces, Emilio, una cosa que me interesa puntualizar, porque podemos tener la idea que la nueva venida de Jesús es prácticamente lo mismo de antes. Y un día pues alguien lo clava en una cruz y cosas de esas, y después se sigue hablando otros 2000 años de él. Tú ves la segunda venida de Jesús como algo que ya está físicamente aquí, porque la semilla quedó sembrada, y hay una teoría por donde los seres humanos pueden conducirse hacia esa cuarta dimensión que es Jesús, o es algo que va a aparecer como si fuera una cosa, como ya bien dice en Mateo, por ejemplo, en una nube de no sé qué, que se va a ver por todo el mundo, y la gente no va a saber muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Exactamente, Ángel, las dos cosas. Exactamente las dos cosas. Es decir, esto último que has comentado, va a haber un salto dimensional, va a haber un cambio energético, va a haber un cambio vibracional, y eso va a provocar una serie de fenómenos que encajan con esa descripción de la luz que va de oriente a occidente, etcétera, etcétera, de algo que visto desde aquí podemos entender que viene de allí, pero es que en paralelo, y tú lo has descrito maravillosamente, cuando hablamos de nuestro Cristo interior y de la posibilidad de que ese Cristo interior crezca, brote, adquiera fuerza, ahí hay que darle un valor enorme, enorme a la encarnación crística de Jesús en la tierra. Yo sé que esto, si estamos hablando de cosas raras, esto ya puede parecer rarísimo. Cuando tú hablabas o hablábamos de la red que formamos los seres humanos, la ciencia llama a eso los campos morfogenéticos, que hace que lo que hace un mono a 2000 kilómetros, al cabo de no mucho tiempo lo está haciendo un mono que está a 2000 kilómetros del que lo ha hecho. Que cuando se ponen espinos en los campos, que fue por primera vez en Estados Unidos, los caballos no saben lo que son y se dan con ellos. Sin embargo, cuando se ponen los espinos décadas después en Europa, los caballos europeos, mira por dónde, saben saltar sobre los espinos. Y no es que sean más listos, sino que hay una red que posibilita que las experiencias de uno, aunque parezca increíble, las tengan otros. Los descubrimientos científicos se da la circunstancia que parece paradójica, pero que es muy normal, que se llega a la vez por muchas personas. Y es que cuando hay una persona que en su proceso ha descubierto algo, eso está a disposición de los demás y hace que otros científicos que están a punto de descubrirlo, ¡pum!, lo descubran también. No sé, el descubrimiento de la radio con sus pleitos y demás fue antológico al respecto. Bueno, pues en ese campo morfogenético que somos la humanidad, la encarnación de una dimensión espiritual crística pura, como fue la figura de Cristo Jesús, de Jesucristo, en nuestra red, en nuestro campo energético, introdujo unas cualidades donde por fin un ser humano, porque él fue ser humano, por más que fuera en su dimensión espiritual lo que fue, pero él fue un ser humano, sus experiencias crísticas vividas como ser humano son realmente las que han posibilitado que ahora estemos en condiciones de que todos hagamos lo que él hizo. Y por tanto, lo que él habla de que el que me siembra a mí me recoge a mí, nos está diciendo todo. Es obvio que no se trata de una siembra. Yo no puedo aquí a sembrar a Jesucristo para que me salga físicamente Jesucristo. No. Es una siembra espiritual, es una siembra energética, es una siembra vibracional. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es, Ángel, lo que se va a producir. Y se va a producir de un modo bello, que no haya miedos, que nos quitemos en estas limitaciones mentales, siempre que hablamos de segunda venida, de este tipo de cambio, nos queremos un poquito poner a cogernos al sillón. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es sensacional. Lo que va a pasar es que nosotros como amapolas vamos a tomar la decisión de florecer en el campo,
de manera natural, limpia y en libertad. Lo que va a suceder es un momento esplendoroso donde se hará verdad que el cielo estará en la tierra, que la dimensión de arriba vendrá a esta dimensión, donde se hará verdad que habrá una nueva humanidad en una nueva tierra. Eso sí, Ángel, en esa nueva humanidad estarán los seres humanos que quieran estar. Aquí no hay nada obligatorio. De hecho, en los pasajes cristianos, en los pasajes evangélicos se nos dice, estarán dos en la cama y uno ya no estará y el otro seguirá estando, estarán dos en el campo, porque el libre albedrío, en la maravillosa naturaleza que es la creación, es un paradigma fundamental. Ninguna dimensión espiritual encarnada en un ser humano, que es lo que somos, dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, va a vivir en otra dimensión, en otro ámbito energético, vibracional distinto al que quiera vivir. Habrá seres humanos que el mundo de la materialidad, con todo lo que ello conlleva, les sigue pareciendo algo digno de vivir, les sigue pareciendo algo a lo que quieren seguir unidos y ligados y seguirán viviendo en tercera dimensión. Y los seres humanos que por su interior están sintiendo que ya este cuerpo físico se nos queda estrecho, porque es lo que se empieza a sentir, es como si tú tuvieras un traje y has engordado y te das cuenta que, oye, que es que yo ya no quepo en este traje. Los seres humanos que empiecen a sentir eso son seres humanos que su dimensión espiritual está reclamando ese salto como una fruta madura, como una flor que crece. Emilio, vamos a cortar un momento el programa, como antes, pero volvemos enseguida, ¿eh? Magnífico. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo, Benito. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y ahora, Emilio, son nuestras amigas y nuestros amigos los que van a preguntar. Qué bien. Bueno, eso pasa siempre, porque parece mentira con los años que llevan viniendo al programa, pero siempre tienen entusiasmo por venir y por preguntar. Bueno, pues va a preguntar sí, Emilio Molina, que es Jesús Molina, que es psicoterapeuta. Yo te pregunto, Emilio, ¿sabremos ver a Jesús cuando venga realmente? Sí. Me pide Ángel contestaciones muy rápidas, sin ningún tipo de duda. Es más, yo hablaba hace unos minutos de que el proceso que es prolongado en nuestra visión de las cosas, sin embargo, hay seres humanos que van a ir despertando su dimensión crística antes de que se produzca el momento en sí del cambio. Bueno, pues te puedo asegurar que esos seres humanos, independientemente que la segunda venida aún no haya cristalizado, podrán ver al Maestro, podrán ver a Jesús, podrán ver al Avatar, podrán ver a la energía búdica, como lo queramos denominar, perfectamente, pero perfectamente. Bien, pues milagro, pero ya Mila para nosotros. Ella es técnica de turismo de la Junta de Andalucía y vale tu pregunta. Emilio, yo te quiero hacer una pregunta. Yo que he pasado mis vacaciones en Asia este verano, y es un lugar del mundo donde yo me siento muy identificada y conozco bien, yo veo que esos países que han sido castigados de muchas formas por fenómenos naturales tienen un nivel conciencial tremendo sobre esa venida que tú mencionabas al principio de tu conversación, y lo mencionabas como una venida búdica, védica, según la filosofía religiosa que cada persona practique. Y me pregunto, ¿por qué se da ese fenómeno que en países que han sido muy castigados por determinados fenómenos naturales el nivel conciencial es mayor que en otros países que consideramos desarrollados, como es Europa? No, el nivel conciencial existe, pero no de forma tan, yo diría, tan generalizado como allí. Sencillamente, Mila, porque esas culturas, esos países, esas civilizaciones no han perdido su contacto con la naturaleza y entienden mucho mejor lo que son los procesos naturales. Y también sus corrientes espirituales entienden mucho mejor los cambios espirituales cíclicos como consecuencia de la naturaleza de la creación. Mira, es cierto que nos llegan informaciones tremendas periódicamente de tsunamis, de terremotos, que como el de Tailandia, el de Indonesia, ocasionó 240.000 muertos de una sola oleada. Ahora bien, en Europa se ha producido la mayor devastación entre seres humanos de la historia de la humanidad.
por muchos acontecimientos naturales catastróficos que haya en cualquier punto del mundo, jamás van a morir las decenas de millones de seres humanos que los europeos de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, también enlazándolo con la Primera, se permitieron la alegría de llevar a cabo. Esas muertes fueron muertes mucho más masivas, mucho más multimillonarias que la que ocasionan los acontecimientos naturales, y además no fueron muertes como consecuencia de estar tú en contacto con un planeta que está vivo y que tiene sus ciclos naturales, sino que fue un asesinato masivo de seres humanos sobre seres humanos. Eso, Mila, sí que rompe, eso sí que hace que haya generaciones que quedan aturdidas, y eso sí que hace también que desde el punto de vista espiritual, cuando tú viajas o cualquiera viaja a América, América del Sur, América Central, o cuando viaja al Extremo Oriente, puedes ver que cosas que aquí parecen raras, allí se tienen muy asumidas, que allí se tienen muy clara una forma de entender la vida que va muy unido a lo que aquí llamamos espiritualidad. Y tenemos que ser conscientes que nuestro mundo, el mundo europeo, ha sido el mundo del desarrollo económico, de la revolución industrial, de las guerras mundiales, y eso es densidad, densidad, densidad. Esas culturas, afortunadamente, caminan más allá de esos fenómenos naturales que son dolorosos, sin ningún tipo de duda, pero caminan por derroteros muy distintos. Gracias por esa respuesta tan buena, Miri. Bueno, Juan Luna, que es sanador. Bueno, Emilio, pues de lo que has mencionado yo me quedo con una palabra, que es naturalidad. Es una manera, yo creo que básica, ¿no?, de afrontar este cambio del que estamos hablando. Y tú sabes como yo que dentro de todo este trabajo, de todas estas corrientes espirituales que hay muchas que están ancladas en la dualidad de esta tercera dimensión y lo establecen todo como una confrontación entre lo que es la luz y la oscuridad. Entonces, pues mi pregunta sería, para que nos lo aclarara a todos los televidentes y a los que estamos aquí, según tu opinión, pues ¿qué papel tiene la oscuridad? Porque también tiene su papel. La oscuridad es la ausencia de luz. Esto es crucial tenerlo en cuenta. Todos somos conscientes que la oscuridad es la ausencia de luz. Esto significa que, en primer lugar, que una habitación esté a oscuras te lleva a encender la luz en esa habitación. Es decir, la oscuridad es un llamamiento a que la luz se encienda. Y en segundo lugar, cuando hay oscuridad, para encender la luz, no se trata de pelearte con la oscuridad, se trata de encender la luz. Entonces, la lección, el aprendizaje, la experiencia espiritual del juego, de lo que realmente no es sino una única cosa. No sé, la temperatura es una cosa. Aquí podemos decir, tenemos calor, no tenemos frío, Ángel, aquí tenemos calor. Bueno, que podamos decir eso, pues bien, el calor y el frío no dejan de ser temperatura, no son cosas ajenas la una a la otra. Pues bien, la luz y la oscuridad forman parte de una misma cosa, no están confrontadas, no están en pugnas. Y la oscuridad, en primer lugar, nos enseña a que surge de nuestro interior el encender la luz, y nos enseña además que la luz se enciende cuando queremos eliminar la oscuridad, no peleando con la oscuridad, sino encendiendo nuestra luz interior. Entonces la metáfora es de una enorme belleza, y es una metáfora que no podemos olvidar, porque claro, si nuestro empeño es pelearnos con la oscuridad, insultar a la oscuridad, etcétera, etcétera, nunca vamos a conseguir que haya luz en nosotros y que la oscuridad se llene de luz. Muy bien, Teresa Dugo, Emilio, hola, ¿cómo ahora estamos? jubilada. Mira, Emilio, cuando has estado hablando yo estoy bastante de acuerdo contigo en el tema de que esta segunda venida es un cambio de espiritualidad, de ver las cosas, de vivirlas, pero me ha trastocado cuando has hablado de la personificación, se supone, en una criatura o en algo o en alguien, de la personificación de ese Jesús que viene. No lo entiendo, no tengo muy claro el que ese singular exista, porque lo veo más como plural. Intento con muchísima brevedad explicarme mejor. La energía crística no es ni masculina ni femenina, es masculina y es femenina. No obstante, desde nuestra percepción de tercera dimensión de las cosas,
podemos decir que dentro de la energía crística se mueve un componente masculino y un componente femenino. El componente masculino es la figura en la tradición espiritual cristiana de Jesús de Nazaret. Aunque a los teólogos le parezca un disparate, el componente de energía crística femenino es María, la Madre. Cuando hoy nos paseamos, no sé, en nuestra propia casa, no digamos ya en las iglesias, y vemos a María con un niño Jesús en sus brazos, lo que tenemos que ser conscientes es que ese niño Jesús somos nosotros. No Jesús de Nazaret, eres tú, soy yo. La energía crística que tenemos en nuestro interior y la energía crística que nos rodea y que viene de fuera, lo que va a posibilitar es que en cada uno de nosotros nazca Cristo. Yo soy ese niño Jesús, tú eres ese niño Jesús. Y ese niño Jesús es el que está ahí sostenido por María, no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, por supuesto, fue una dimensión espiritual crística encarnada en ser humano, pero lo que la segunda venida va a posibilitar es que el niño Jesús seas tú, que el niño Jesús sea yo. Cristina, ella es psicóloga. Muy bien. De toda esta exposición, de toda esta charla que acabáis de mantener Ángel y tú, sobre la segunda venida, a mí el aspecto que me parece más interesante, lo digo subjetivamente hablando, no es tanto el tema de los fenómenos o ese escenario grande que se nos pinta o del que tenemos conciencia de él, sino me interesa muchísimo más esa dimensión espiritual, personal, individual, ese cambio, esa siembra para después recoger a nivel individual. Entonces mi pregunta es, ¿nos puedes dar alguna pista al respecto de cómo hacer esa siembra? Qué maravilla. Pues mira, por ejemplo, compartiendo como estamos compartiendo aquí, y sobre todo y fundamentalmente liberándonos de tantas cargas. Yo lo resumiría en esa expresión, liberarnos de tantas cargas. Si hablamos del Cristo interior, me permitís un símil que puede ser una provocación, que tenemos dentro un globo aerostático, que está deseando salir, y que además las circunstancias del entorno, de la naturaleza, de la creación, lo están llamando a despegar y a volar, y a contemplar las cosas no desde el plano de la densidad de abajo, sino a dar una subida y ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta, donde comprenderemos perfectamente cosas que hoy son ininteligibles para nuestra mente, pero ahí se comprenderán. Pues bien, ese globo ya está en disposición de salir, en ti y en mí. Nuestro niño Jesús está en disposición de nacer, y si no nace es simplemente porque lo tenemos lastrado por nuestros paradigmas mentales, por nuestras autolimitaciones mentales y por la cantidad de cargas, Cristina, que nos ponemos en nuestra vida. Yo el primero. Liberarse de tantos saberes, de tantos deberes, de tantos quereres y de tantos quehaceres. Compartir en libertad y alegría. Hacerle caso a esa magnífica carta a los filipenses que en su capítulo 4.4 nos dice algo tan elemental como alegraos, no os inquietéis por nada. Alegraos, no os inquietéis por nada. Confiar en la providencia divina. Esto está hecho. Hay, y termino Ángel, en las tradiciones de los evangelios no canónicos, en las últimas palabras de Jesús, hay una traducción que es bellísima, de eso que Jesús dice cuando está agonizante en la cruz. Ahí en nuestra tradición se habla de las 7 palabras. Hay otra traducción de lo que Jesús dice que es: Padre, esto está cumplido. Está cumplido. Yo, Cristina, siento íntimamente, y no por la mente, sino por el corazón y por mi vivencia, que efectivamente está cumplido. Está cumplido. Es tan simple como dejar que el globo suba, liberarnos de cargas. Emilio, tenemos que concluir, pero me resisto a no leer una cosa que escribí hace 6 años, pero que podría servir como colofón, pudiéramos decir, del programa, ¿no? Maravilloso. Si sigues a Jesús, comprenderás que creer equivale a ser. Él decía: aquel que crea en mí hará las cosas que yo haga. Aquel que crea en mí será yo mismo. Por lo tanto, aquel que siembra a Jesús recogerá a Jesús.
Nadie recoge lo contrario de lo que siembra. ¿Por qué tú mismo no puedes formar parte también de esa esperanza colectiva? Y si eres un seguidor fructífero de Jesús, ¿por qué no vas a comprender que siguiendo ese mismo camino con Jesús, eres uno con Él o Él mismo? ¿Y por qué no puedes ser tú también, o tu misma vecina, o cualquier niño, o cualquier persona, sea quien sea? Por todo esto entiendo que no sería descabellado pensar que Jesús puede estar ya en la puerta de tu casa. Emilio, Precioso. te agradecemos muchísimo A ti, Ángel, que hayas siempre. estado con nosotros aquí, y tenemos que cortar rápidamente porque los técnicos así me lo dicen, pero tengo que decir antes un par de cosas. Una, despedirme de nuestras colaboradoras, nuestros amigos que están en el plató y los que no están en el plató también, porque hoy ha venido mucha gente, y decir que nuestro querido amigo Israel Jiménez y Juan Prieto son los artífices de estos programas, los que hacen posible que esto funcione. Y decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que exactamente la próxima semana, donde mismo han conectado con nosotros, pues pueden conectar también si ellos lo desean. Y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.